Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida amiga, admirada periodista. Adriana Pérez Cañedo, encantada de estar contigo aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Contrariamente a lo que podría esperarse, no hablaré hoy de la licencia del gobernador de Veracruz y del hecho de que varios gobernadores estén sujetos a investigaciones judiciales, ni tampoco de la distancia que han tomado el PRI y el PAN con estos funcionarios electos. Como dice bien el flamante Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, los tiempos están cambiando y estos hechos parecen demostrarlo. Pero también el poeta y músico advierte que en algunos casos la respuesta está en el viento. Y este es uno de esos casos. Veremos a ver qué ocurre. Hoy, Adriana, quiero hablar de Haití, los desastres y la migración. Y lo hago en memoria de un gran académico, escritor y político, Gerald Pierre Charles, quien vivió muchos años en México refugiado de la persecución bárbara de los dictadores Duvalier, padre e hijo, y de sus matones, los Tontón Macuts. Quiero hablar pues de esta tragedia lacerante que vive su pueblo, su patria, Haití. Haití es la prueba viviente de que la colonización bárbara e implacable que hizo el imperio francés en tierras americanas causó una enorme destrucción humana y un saqueo sin límite. Primero, pues, durante la época colonial lo ha vivido y sufrido el pueblo de Haití. Y después de su declaración de independencia, que fíjate, fue en 1804, antes incluso que la declaración de independencia de México. Al calor de la Revolución Francesa, los mulatos y los criollos buscaron independizarse de Francia y más tarde de la invasión de Estados Unidos, que ocurrió a principios del 1900. Pero todo ha sido en vano. Haití es un país pequeño con una población de poco más de 10 millones de habitantes, no tiene minas ni petróleo, y del cual los poderosos de la época, de cada época, se acuerdan solo cuando quieren ponerle la bota encima, sea la bota propia o sea la bota que les prestan los rufianes y golpistas locales. A quien le interese conocer cómo se fraguó en la historia la realidad de este país del Caribe y de América Latina. ¿El más pobre? El más pobre, que originalmente se llamó Saint-Dominique. Le recomiendo leer o releer El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Es una gran novela donde se narra Carpentier las luces y las traiciones que acompañaron a los dirigentes políticos de este pueblo azotado por la naturaleza, por los imperios y por sus políticos. Hoy sufre la devastación del huracán Matthew, que dejó en Haití más de 1,000 muertos y el riesgo de muchos más fallecimientos ahora por el cólera, por el hambre, por las enfermedades, son productos del meteoro, de la insalubridad y de la pobreza que han estado ahí no para pasar, sino para quedarse. En 2010, un terremoto destruyó la capital de Haití, Puerto Príncipe, dejando más de 300,000 muertos. Ante ese desastre mayor se movilizó la comunidad internacional, se canalizaron las ayudas de grupos civiles y se trató de reconstruir algo. Muy difícil de hacerlo, porque hay pruebas elocuentes de que no se ha logrado salir de esa crisis o de esa crisis larga, secular, histórica. Y estos son dos hechos. Haití hoy es un país sin gobierno formal, tiene un presidente interino, ya que las elecciones se iban a celebrar, estaban convocadas para el 9 de octubre, 5 días después de que pasó el huracán Matthew, y por lo tanto se cancelaron. Es una isla que comparte, Haití está en una isla que comparte, por cierto, con la República Dominicana.
Sí, y ¿no? Bueno, tú has visitado ambos lugares, pero en las imágenes que vemos, quienes no conocemos ahí, es tan clara la diferencia de lo que desde arriba, vista en toma aérea, la pequeña isla, la parte de República Dominicana, verde. Y la división está clarísima de la deforestación de todo Haití. Así es. Es que no hay una amenaza ecológica más fuerte que la miseria, Adriana. Y eso también hay que reconocerlo. Amenaza ecológica. Es una amenaza ecológica. La gente se come lo que puede en medio del hambre, de la desnutrición, de las enfermedades, etcétera. Es el 6º país más pobre de la Tierra. Y en la situación de mayores dificultades. O sea, esta es una clasificación que hizo el Centro de Estudios Económicos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, donde se señala que, por cierto, hace muchos años decidió abrir un espacio para analizar los problemas económicos, no solo los políticos, los de espionaje, etcétera. El 80%, dice la CIA, de la gente que vive en Haití vive en la miseria y hoy está en riesgo de padecer una verdadera hambruna. Ya dejo a la CIA a un lado y digo que 1,5 millones de personas están en riesgo en aldeas y pueblos arrasados con este ciclón. Haití es de lejos el país más pobre del continente americano y es el único habitado en mayoría por población negra, afroamericana, para ser políticamente correcta, y es lo que verdaderamente me indigna. El racismo, no solo el clasismo, el racismo que hay para tratar a un pueblo como el pueblo haitiano. Y los mexicanos nos estamos viendo muy mal en esas circunstancias. Pues sí, fíjate, no solo los mexicanos, yo creo que el mundo. Ante su realidad me extraña y me indigna el silencio y la inactividad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuyos funcionarios son tan activos y tan declaradores cuando los países miembros que sí pueden pagarles cuotas para sostener sus sueldos tienen problemas y conflictos, y ahí están las declaraciones alrededor de Venezuela, de Brasil, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, etcétera. ¿Y quién habla por Haití? Nadie. Yo creo que una de las tareas inmediatas de la OEA y de la ONU es reconocer que en el continente donde están sus sedes, porque están en Washington, hay un problema de crisis humanitaria. La crisis humanitaria no solo está en Siria o en Irak o en África. Hay millones de personas que necesitan ayuda aquí en el continente americano y necesitan algo más: el diseño de un plan de reconstrucción de instituciones políticas, económicas y sociales. El problema de Haití no va a resolverse solo con enviar láminas de cartón, comida enlatada, vacunas y medicinas, que ni siquiera eso ha llegado. Ni siquiera eso. Este país, nadie se ha organizado para apoyar a Haití. Yo no he visto nada. Fíjate, el presidente de México declaró la semana pasada que estaba ordenando que se enviara apoyo humanitario a Haití. Yo no he visto, ni he oído que haya llegado ese apoyo humanitario a Haití. No he visto una sola imagen, no he leído una información. Tienes razón, cuando se mandan aviones de la Sedena con médicos. O barcos, pero no sé, no he visto que haya llegado nada. Cierto. Yo creo que este país, o sea, Haití y parte de Centroamérica, necesitan un plan de cooperación para el desarrollo económico y social, porque visto el problema con más horizonte, sin un plan de ayuda y cooperación internacional encabezados por la OEA y por la ONU, el problema de miles de refugiados haitianos, hacinados hoy en Tijuana, Baja California, en San Luis Río Colorado, Sonora, en México, en espera de poder entrar a Estados Unidos, alcanzará proporciones que desbordan la imaginación. Ellos deben tener trabajo y una vida segura, no solo en Brasil, a donde habían ido originalmente, o en Estados Unidos, donde quieren que se les reconozca su situación de refugiados, o en México. Deben tener un espacio habitable y seguro en Haití. Su tragedia prueba que la pobreza y el hambre, Adriana, han causado más muertes que las guerras. Es cierto, y ahora tenemos a miles en Tijuana. El otro día, sobre este tema, entrevistamos aquí en Enfoque Noticias al subsecretario de Gobernación, Humberto Roque Villanueva,
y decía pues que iban a ver qué hacían. Y al día siguiente él se entrevistó con Wilner Metellus, que es del encargado del Comité Ciudadanos en Defensa de Naturalizados Afromexicanos. Él tiene 10 años en México. Hace 10 años consiguió su ¿cómo se le llama para ya vivir en México? Su acta de residencia. Sí, su residencia en México. Estudió aquí en México agronomía, Wilner. Ajá. Y es haitiano. Y él llegó a estudiar, no llegó como refugiado. El caso es que él ahora está viendo por los haitianos. Está desesperado. Está desesperado porque dice que pidió a la Secretaría de Gobernación que investiguen quiénes o cómo están atrás de una comunicación que hay en redes sociales en Tijuana. Si ves un negro, mátalo. Si ves un haitiano, mátalo. En Tijuana. Está en redes sociales eso. Que investiguen y hagan algo. Lo mismo que nosotros nos quejamos de que dice Donald Trump de los mexicanos, estamos diciendo los mexicanos de los haitianos. Dicen estas redes sociales. Son violadores, están sucios, vienen a robar, son bandidos, traen enfermedades. Sí, y algo más que no se atreven a decir, pero lo sienten. Son negros. Entonces hay un problema. México es un país muy racista. Lo tenemos que decir. Y los estados del norte, no digo que todas las personas, pero sí hay una realidad, una comunidad de este tipo. Fíjate que Tijuana es una de las pocas ciudades donde yo he visto no solo el racismo y el clasismo. He visto cómo lo expresan. Hay letreros que dicen, o había, durante alguna administración panista, que decía, no des limosna en las calles, estás fomentando la ociosidad y la, decía, la ociosidad de muchas personas que quieren vivir de eso. No permitas esa mala imagen en nuestras calles. O sea, te llamaban a evitar que ejerzas la caridad. A ese nivel, digo, ese nivel. Entonces, no me quiero imaginar lo que están pasando los miles de haitianos ahí, y también yo creo que hay muchas cosas que hay que analizar respecto a este tráfico de personas que se está dando y que se está planteando en las ciudades del norte de México. Pero mi planteamiento inicial lo voy a repetir. Se necesita crear un programa de cooperación, un plan tipo el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, un plan de cooperación internacional para el desarrollo, el empleo y la mejoría de la calidad de vida en Haití. Los haitianos tienen derecho a vivir bien en su país. Y podríamos decir que a todos nos conviene, porque si ellos están bien en Haití, no tendrán que irse ni a Brasil, ni a Argentina, ni a México, porque Estados Unidos no va a recibir a los casi 7,000 haitianos que ya hay, y nos decía aquí Wilner que para diciembre ahí vienen como 40,000 haitianos. Y si no pasan todos a Estados Unidos, ¿dónde se van a quedar? En México. En México. Entonces, nos conviene a todos que, primero por humanidad y hasta por conveniencia, que en Haití estén bien, para que no se salgan ni anden por otros lados, como quisiéramos que en México no hubiera necesidad que nadie se desarraigara de su casa y de su familia para ir a buscar mejores oportunidades a Estados Unidos. Qué bueno que lo estás diciendo, Adriana, porque hay otro tema en este sentido. El Tratado de Libre Comercio nunca se planteó exportar mano de obra. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá se planteó siempre exportar productos, exportar manufacturas, exportar, o sea, que hubiera trabajo suficiente en aquí México. Y allá. Aquí no era para que hubiera más emigrantes con mano de obra barata en los Estados Unidos. Entonces, sí tenemos un problema muy serio. Como país de paso de muchos miles de refugiados, pero creo que se tiene que hacer una acción de México, porque siempre ha sido solidario con los perseguidos y con la gente que está en situación realmente de miseria y de necesidad a nivel continental, pero también se requiere la acción en serio de la OEA y de la Organización de Naciones Unidas y de sus funcionarios para tratar de resolver de fondo el problema de este país y de toda la región.